Camaradas, hoy con el gustazo de poder platicar con Francisco Javier, el abuelo Cruz, de esos jugadores que se quedan para siempre en la memoria de la afición, pues por su eficiencia, por su calidad goleadora, pero también por su simpatía, por su don de gente. El abuelo Cruz, qué gusto verte. Abuelo, ¿dónde andas, hermano? Bien, bien, Javier, todo muy bien. Un poquito de todo. Tengo una hija en San Antonio, otra en Canadá y en Los Ángeles, etcétera. Y me tengo que repartir, Javier. Estoy haciendo algunas cosas en el gobierno de San Luis. Bien, después de la muerte de mis padres, que no ha sido muy fácil adaptarme sin ellos, ha sido muy complicado, pero muy bendecido porque después de haber estado en depresión, etcétera, con el sobrepeso, ahora me siento muy bien. Creo que Dios ha sido muy generoso conmigo. Pues bueno, entre tantas cosas, restaurando a mi familia, etcétera, todo muy bien, bastante bien, muy bendecido. Qué bueno, qué gusto verte bien, con ese ánimo que te distingue. A ver, cuéntanos por partes, ¿cuándo fallecieron tus papás? Fíjate que mi mamá falleció en el 2004 y mi papá el año siguiente. Posteriormente me fui a España, estuve allá pues un poquito olvidando el trago amargo con Benito Floro, por allá estuve, y allá fue donde tomé un poco más de peso, llegué a pesar 142 kilos, no era un tipo fumador ni tomador, y todo pues lo canalizaba a través de la alimentación. Y ya cuando me di cuenta ya traía problemas de alta presión, traía problemas de diabetes, etcétera, me llegué a hacer la cirugía del bypass gástrico para poder restablecerme. No podía hacer ejercicio por la lesión de la rodilla, pero a raíz de la motivación con mis hijas, pues tuve la fortuna de acercarme más a la iglesia. Y bueno, no se trata de una religión, sino una forma de vida, Javier, una forma de vida que yo vengo de una familia cristiana de nacimiento y bueno, pues ahora siento que estoy tomando esa ánimo y esas ganas. Después de 5 años, creo que he sido restablecido, mi querido Javier. ¿Te dio depresión, abuelo? ¿Te diagnosticaron depresión? ¿Te trataste de eso? Sí. ¿Y Sí, cómo? fue muy... Mira, Javier, entramos en una etapa bien compleja cuando nos retiramos del fútbol. Uno no está preparado, aunque quiera uno decirlo, sí me voy a preparar para el retiro. Eh, es decir, cuando entras en una etapa nueva de tu vida, pues ahora qué voy a hacer. Entonces, en definitiva, tienes que agarrarte pues, de todas las motivaciones, sobre todo de tu familia, para poder pues, tener un objetivo hacia dónde, ¿no? Yo quería ser entrenador, pero me di cuenta que cuando vi a mis compañeros pelones y canosos, dije, no va por ahí. Entonces, comentarista tampoco, porque traía ahí cuando nos tocó trabajar juntos, Javier, yo traía muchos problemas de tipo familiar con la madre de mis hijas y no podía cumplir con ese compromiso con ustedes, que amablemente me habías dado la oportunidad de estar ahí contigo, Javier, que fue una experiencia muy bonita. Bueno, en definitiva, ahora con 54 años entiendo el propósito de vida. Dios me trajo hasta acá después de tocar una situación difícil espiritual. Me refiero de no tener identidad, de no saber qué hacer. Culminé mi carrera de abogacía ya un poquito ya más grande al terminar mi carrera de retiro, y eso me ha dado y me ha marcado, porque mi padre me decía, hay que estudiar porque el fútbol se termina rápido. Estoy ya haciendo un libro, Javier, que lo voy a presentar contigo próximamente, de cómo se puede llegar a jugar fútbol profesional. En diciembre ya está listo el libro para empezar a que los jóvenes, afortunadamente nunca caí en drogas, etcétera. Siempre fui un hombre muy espiritual, muy alegre, muy divertido, pero obviamente, pues, como todo ser humano, Javier, suceden situaciones de vida que vas aprendiendo, Javier. Sí, te metiste en una crisis, fue una crisis muy fuerte existencialmente, y me da mucho gusto porque luego se te nota que estás en ese trance
y superando esto. ¿Pensaste, abuelito, pensaste en dañarte? ¿Pensaste en la depresión, en el suicidio? No, no, jamás, no, jamás. Yo estoy muy convencido en lo que creo. Nunca, nunca, nunca he pensado eso. Obviamente, piensas que el fútbol nunca se va a terminar. Afortunadamente, pues, compré algunos activos que me hicieron, porque obviamente también la parte económica es fundamental, ya no gastas, ya tienes que no gastar lo mismo que gastabas antes, etcétera. No, en definitivamente nunca pasó. Sí estuve alejado de las cosas de Dios, porque una cosa es es creer y otra cosa es seguir en el camino de Dios. Y ese camino, pues, hace que lleves una vida congruente, ¿no? Yo creo que solamente estuve apartado un poquito por la situación de mis papás. No aceptaba la muerte de mi madre, que se me murió en McAllen, de un infarto fulminante. Y bueno, fueron muchas cosas que me sucedieron que yo no estaba preparado para sufrirlas, ¿no? ¿Cómo están tus hijas? A ver, ¿cuántas hijas tienes y cuántos nietos tienes? No, no tengo nietos. Sigo siendo abuelo deportivamente. Tengo 3 hijas. La mayor tiene 28, Cassandra. Ella está dedicada a artes escénicas. Está por hacer algo de cine en Los Ángeles. Daniela, que está en San Antonio, 26, que está estudiando, ya terminando comercio internacional. Y la chiquita Joana, que está en Canadá. ¿Las 3 son hijas de tu ex esposa? Las 3 Sí. son... Ajá. Sí, ¿Y ya no te volviste a casar? ¿Nada más tienes un matrimonio? sí, nada más uno, un matrimonio, Javier. Ahora estoy muy feliz estoy con una persona, Cecilia Treviño, Eva Cecilia. Estoy muy feliz con ella. Ella es odontóloga, muy contento, ya llevo 15 años. ¿Y tus hijas se llevan bien con ella? Extraordinariamente bien. ¿Y estás trabajando dónde, abuelo? Cuéntame. Fíjate que yo tengo un negocio de remediación. Por ahí hacemos todo lo que es, remediamos las tomas clandestinas obviamente, de Pemex, de hidrocarburos, un negocio familiar, y tengo, pues, algunos bienes raíces en Estados Unidos. ¿Y estás trabajando con algún gobierno? Hago algunas cosas con San Luis Potosí. Tengo una muy buena relación con el señor Juan Manuel Carreras López, algunos recursos para el Estado, etcétera. Pero fíjate que en este tiempo de hace 6 o 8 meses más le he dedicado a mis hijas. Recuperar un poco la relación, acercarte a ellas, estar con ellas. Sí, totalmente. Más trabajar el aspecto espiritual, porque una vez que tú estás bien espiritualmente, puedes ofrecer muchas cosas positivas. Siempre he sido un hombre positivo, pero nunca pensé en que me iba a llegar la depresión después de haberme retirado, ¿no? Todavía tienes muchos años por vivir, mi querido abuelo, estás jovenazo. Estamos igual, estamos chavos, Javier. Sí, claro, yo entiendo esa parte. Quería yo no saber nada de fútbol, Javier, y ahora pues ya estoy ya un poco más viendo fútbol. Toda esa parte bonita empecé a retomarla hace 5 años y bueno, estoy muy feliz. Oye, abuelo, vámonos en el tiempo porque se trata de recuperar un poco las anécdotas de vida, que la gente conozca tu infancia. A ver, tú naces en San Luis Potosí, tú eres de San Luis, cerca de San Luis, ¿verdad? Soy de Cedral, San Luis Potosí. A los 5 años soy el octavo de 10 hermanos. Somos 9 hombres, yo digo 8 hombres, una mujer y yo, porque yo fui el que jugué al fútbol. Entonces, mis papás tuvieron a bien venirse a Monterrey, se fueron a Monterrey y ahí empezó desde los 5 años mi carrera académica, de la escuela, la primaria, la secundaria, la hice en Monterrey, Javier. Aquí estuve todo el tiempo. A ver, pero esos primeros 5 añitos en San Luis, obviamente no te acuerdas de nada, pero ¿qué hacía tu papá? ¿Con qué los mantenía? Mi papá se dedicaba tenía 2 camiones, trabajaba para una empresa de cementos mexicanos. Decía mi mamá que no era fácil mantener a 10, imagínate. No, 10, y los 10 se van entonces a Monterrey. ¿A qué se van? Primero se van 2, los mayores. Se van a trabajar a un taller que tenía un tío, primo hermano de mi papá, Miguel Cruz. Se van a trabajar porque ellos se dedican a la mecánica.
los primeros dos, Pilo y Gilberto, se van a Monterrey y ahí empezamos a irnos de uno por uno, los grandes y luego los... Tu mamá se quedó con los chiquitos en San Luis y se fueron yendo poco a poco. Así es, yo fui de los últimos, yo soy el octavo. O sea que entre el mayor y el menor mínimo hay 10 años, pero hay muchos más. Sí, el mayor tiene 67 y de los más chicos, yo 54, Héctor tiene 52 y Juan Carlos 50. ¿Todos viven? Gracias a Dios, a uno le pegó el bicho de COVID, a Alfredo, que sigue de mí. Ajá. Estuvo muy malo, estuvo muy en el hospital y gracias a Dios salió adelante, pero todos, gracias a Dios, vivimos. Y esos primeros años en Monterrey, ¿cómo los recuerdas? Todos en una casa chica, una casa grande, ¿cuántos en un cuarto? Éramos una familia acomodados todos en un cuarto, Javier, ahí en la colonia de Talleres. Sí, recuerdo, teníamos 2 cuartos, 4 en uno y la mujer en otra, etcétera. O sea, sí, recuerdo la infancia, fue muy feliz, Javier, muy feliz la infancia, que se podía jugar en las calles, etcétera, etcétera. Hacías de todo, ¿no? Que no se puede hacer hoy día. Y eras tremendo, ¿no, abuelito? Siempre fui muy inquieto, siempre hacía mandados a los vecinos, siempre era el más inquieto de mis hermanos, todos muy serios, muy formalitos, y yo era un poco más atrevido de todos, ¿no? No me daba absolutamente miedo a nada, y eso yo creo que se forma el carácter cuando llegas a una situación deportiva, ¿no? Que en este caso fue el fútbol. Siempre tuve a bien el buscar siempre hacer algo más tiene que ver tu legado futbolístico con tu forma de ser. ¿Y eras un niño estudioso o eras un niño que no se le daba a la escuela? Muy bueno para la escuela, Javier, muy bueno, era muy bueno. Por eso, no es presunción, pero siempre a punto. Mi papá me decía, si tienes buenas calificaciones te vas a entrenar, si no, no iba. Era muy bueno, muy bueno. Y eras el ajonjolí de todos los moles. Había que participar en esto, ahí estaba el abuelo, yo acá, todo. Ya lo dijiste tú, en las asambleas, en el baile, en la música. Yo soy músico por nacimiento. Mi padre tocaba el saxofón, toda mi familia se dedica a la música, Javier. Y yo quería ser cantante, no se me dio la música. Un día te voy a cantar una melodía, pero sí en tono bien. Mi hermano mayor se dedica a la música, tiene un grupo musical. Tengo un hermano, Alfredo, que es comediante, etcétera. O sea, siempre muy inquieto de buscar formas para poder salir adelante, Javier. Oye, ¿y la estricta, la dura era tu mamá o tu papá? ¿Quién ponía orden en esa casa de locos? Mi papá era el que estudia, que el fútbol no te va a dejar nada. Mi mamá era consecuente con nosotros, nos daba un poco más cariño, pero el que mandaba, mi padre, era el que se sentaba y te acuerdas de las típicas palabras, Javier, que te decían, le voy a decir a tu papá, y con eso tenías para arreglar el día, ¿no? Ajá. Ahora ya los chavos te hablan de tú y de todo, ¿no? Oye, pero eras de esos que respetaba, o sea, no le podías contestar a tu papá, pobre de ti. No, imagínate, nosotros teníamos que besarle la mano al tío y si no salía regañado, o sea, fuimos formados de tal manera, me imagino que tú también, Javier, fuiste formado de esas familias auténticas que se integraban, ¿no? De la forma de actuar del padre, que el reflejo de los hijos eran los padres. Entonces, esa forma de tratarnos, de guiarnos, creo que finalmente es la que, lo que tú decías hace un momento, llegaste a pensar en suicidarte o algo, pues ahí entra la valentía, todo lo que tus padres te inculcaron para poder ser un hombre de bien, ¿no? Oye, y entonces, por lo que me dices, ya me imagino, las navidades, los cumpleaños, era la banda, la música, todos a darle. Sí, era espectacular, ¿eh? Nos pasábamos los regalos, el regalo que le daban a mi hermano el mayor me lo pasaba a mí la siguiente Navidad, o sea que no había para más, entonces era un poquito ahí, éramos una familia feliz, estando mis padres, que eran los líderes de la casa. Pues imagínate, hoy día nos quejamos con 2 hijos y batallamos, imagínate antes cómo le hacían con 10 y todos pues profesionistas, etcétera. Yo creo que parte de mi formación como persona y como deportista fue gracias a mis padres, que siempre tuvieron a bien
ese empuje para salir adelante, ¿no? Oye, esta colonia en la que vivías en Monterrey, ¿era una colonia segura? ¿Era una colonia de clase media? ¿Dónde está más o menos, que me ubico bien? La colonia Talleres está en el centro de Monterrey, cerquita de la central de autobuses, una colonia pues popular donde te sentabas y te podías acostar ahí en el pasillo, no pasaba nada, en azotea, etcétera. O sea, era muy bonito porque los vecinos, pues, hoy día no te conoces con los vecinos, ¿no? Yo llego a Estados Unidos y no conozco al vecino, ¿no? Ajá. Es decir, es de esas colonias, pues, populares, humildes, pero mucho corazón. ¿Y salías a la calle a jugar fútbol todo el día? Fíjate que hasta la hora es que yo llegaba de la escuela y había que hacer la tarea. Me gustaba mucho ver El Chavo del Ocho, era mi programa favorito, eran los lunes, ¿te recuerdas? A las 8 de la noche. Entonces, la primera vez que me invitaron a jugar fútbol un poquito más ordenado, pasaba una camioneta todos los domingos que tenía en el coche, decía válvulas de calidad. Era un señor que se llamaba Domínguez, y ese señor un día nos vio jugar ahí a mi hermano y a mí, pelotear ahí, porque vivíamos atrás de una escuela, y pues se paró y nos dijo, oye, ¿no quieren ir a jugar con nosotros? Les vamos a dar una hamburguesa después de cada juego. Pues vámonos, y nos fuimos a jugar con él. Ya todos los domingos pasaba por nosotros, y por cada gol que metía nos daba una hamburguesa. Un día metí 5 goles, y pues me tuvo que dar las 5 hamburguesas. Y ahí empezó mi camino a los 9 años de jugar en ese club que se llamaba Inglaterra, en la colonia Talleres. Ahí empecé mi comienzo con el deporte. Nosotros aprendimos en la calle con 2 piedras, ahí jugábamos, pero no éramos unos jugadores técnicos. Mira, yo creo que hoy día, Javier, me he dado cuenta de que no siempre llega el que tiene calidad. No siempre llega el que quiere, sino el que puede. El que puede va a llegar a todos lados. ¿Te refieres quizá a la mentalidad, a la fuerza mental? Sí, porque en mi época, si yo te cuento, había 30 jugadores con más calidad que yo, pero yo era constante. Gracias también al apoyo de mi mentor, Francisco Avilán, su esposa Laurita. Cuando yo me sentía apachurrado, me iban y me buscaban a la casa. Oye, vente a entrenar, tú puedes ser un jugador que puede ayudar a tus papás económicamente. Gracias a ellos, que tuvieron a bien y a Dios siempre impulsarme para poder llegar a jugar fútbol profesional. Porque después de la etapa de 10 años, yo me presento a probar en fuerzas básicas en los Campos del Río a los 11 años. Y ahí llego con mi hermano, y a mí me selecciona Roberto Matosas y a mi hermano no. Entonces ahí ellos vienen a hablar con mis papás, y mi vida empezó a cambiar. ¿Sabes cuándo? Cuando los directivos de Monterrey de Fuerzas Básicas, incluido Avilán y Roberto Matosas, van y le dicen a mis papás, ustedes tienen un diamante bruto que les va a dejar mucho dinero. Entonces ya me apartaron a otro cuarto, ¿me entiendes? Oye, a ver, fíjate bien cómo hay una conexión. Estoy suponiendo, pero me estás hablando de esas tortas que te decían, vamos a darte unas hamburguesas por jugar. Y luego ya en tu carrera profesional, normalmente tenías algún problema para mantener el peso. Y luego ya nos vamos a tu retiro y a lo que me dices que subiste en España. O sea, a lo mejor ya tenías un problema de ser alguien que come compulsivamente. Sí, no, definitivamente yo era muy amante de la comida, como todo mundo, ¿no? Pero es decir, sí tiene su conexión. Desde luego que nosotros de pequeños, no creas que éramos de las familias que comía fruta o huevos. Había que comer tortillas con chile, ¿no? Porque era lo que alcanzaba, frijoles. Y si nosotros traemos una cultura, mi familia tiene tendencia a engordar. Tengo 3 hermanos que son diabéticos. Entonces, tienes total razón lo que estás comentando, Javier. Tiene su conexión, ¿no? Y bueno, cuando le dicen a tus papás, aquí hay un diamante en bruto, ya te quieren firmar. No, quieren empezar a establecer una relación con mi familia, porque mi papá no quería que yo jugara al fútbol. Empiezan a mandar despensa, empiezan a darme dinero no firmé contrato porque era un niño, pero sí, mi familia empezó. Yo comía ya a los 12 años, pues verduras, y mis hermanos huevito con chorizo y tortillas de harina.
es decir, tenían otra forma de vida. En ese momento, cuando van los directivos a mi casa, ya empiezo yo a soñar. Y el sueño yo lo marco como fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, cuando tú empiezas a proyectar tus sueños, empiezas a aplicar y desarrollar tu fe. Ya jugabas diferente a los demás, o sea, ya se te veía una calidad distinta a los chavos de tu edad en ese momento. Pues fíjate que tuvo una virtud Avilán. Cuando yo voy a fuerzas básicas, lo primero que hace es meterme con niños de 15 años. No sé qué vio él, pero yo tenía 12 y el prospectos especiales o reservas ya tenían sus 15 años. Entonces, pues me soltaban a patadas, me golpeaban y eso hizo que me madurara futbolísticamente. Yo creo que en gran parte ese atrevimiento que yo tengo es gracias a la confianza y a todo lo que formó Francisco Avilán. Tu primer contrato, abuelo, ¿cuándo lo firmas? Padrísimo. Toda la lana para tus papás. ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Y a cuánto equivaldría hoy en día en pesos, por ejemplo? Fíjate que cuando yo tenía 16 años cumplidos y me hablan del Club de Fútbol Monterrey para firmar contrato y me dice Arredondo, que en paz descanse, oye, te espero en las oficinas de Protexa para firmar contrato. Y yo tuve que ir con Reinaldo Gualdini para decirle, oye, pues yo soy menor de edad, yo no sé qué voy a pedir por firmar. Y entonces me dijo, mira, de aquí, de 750,000 pesos no te muevas, tú llévate eso en la mente porque yo soy el que gana más. Entonces ya fui y le dije a mi hermana, que era abogada, en ese entonces le dije, oye, Rosa, tú tienes que ir conmigo, ya me dijeron que pida 750,000. Entonces llego yo a las oficinas de Protexa, estaba Redondo, Fernando Olvera, con otro directivo que era Felipe Valdés Terrazas, mi hermana y yo, porque yo era menor de edad, y me dicen, bueno, abuelito, sabemos que te quiere el Necaxa, el América, pero nosotros te vamos a ofrecer $1,000,000 por firmar. Pero como yo llevaba los 750,000 en la cabeza, pues les dije, no, yo quiero 750,000. Entonces, la moraleja de esa reunión fue que cuando haces las cosas por amor, la consecuencia es el dinero. Yo no estaba pensando en el dinero, ¿no? Me pagaron $1,000,000, no sé a cuánto equivalía, pero la casa que le compré a mis papás en una zona media alta costó 150,000 pesos, Javier. 150,000 pesos. De vivir en una casa de renta, les compré una casa a mis papás con valor de 150,000 pesos. Yo no hice la compra, la hizo mi hermana porque dijo, mira, yo te voy a dar para que compres un carrito y yo te voy a decir qué voy a hacer con el dinero. A mí no me importaba, yo lo que quería era jugar al fútbol. ¿Y ese dinero ya te alcanzaba para invitar a las chavas, para salir? ¿Qué se hace con ese dinero tan joven? Ya sé que por un lado tenías la obsesión por el fútbol y la pasión, pero cuando llega el dinero tan fuerte y no lo has tenido, ¿no se pierde un poco? No, yo tenía muy firme mi convicción, es decir, por un lado no me dejaron tocar el dinero y por otro lado, pues yo estaba muy fortalecido en la iglesia. Yo no sé si tú recuerdas, Javier, que yo entregaba algunas Biblias a los jugadores, trataba de ser muy congruente, aunque a veces me salía lo cruz, pero siempre, la fortaleza espiritual siempre se mantuvo ahí. Entonces el dinero, no me importaba tanto el dinero, era más el tratar de contagiar con mi fútbol, con la gente. Obviamente, si hay una etapa en tu vida, cuando yo me fui a España, que ya te crees autosuficiente, es decir, que dices, no, pues aquí ya yo soy el que gano más que mis hermanos, y empieza el ser humano, porque nadie es perfecto. Lo importante es la fortaleza espiritual con la que tengas, pero sí, obviamente no es fácil. Gracias a mi hermana que tuvo a bien cuidar esa parte del dinero, ¿no? Oye, ¿y de chico le ibas a Rayados o a Tigres? Porque las dos aficiones te adoran y en las dos triunfaste, pero en serio, ¿a quién veías en la televisión en ese momento como tu equipo? ¿Te acuerdas de Roberto Hernández Jr.? ¿Cómo no? En paz descanse. Bueno, en el 78, 77, 78, yo iba a ver a los Tigres. Y después ya no quería ir al estadio porque me gustaba escuchar la radio
con Roberto Hernández Jr., porque era tan emocionante. Ya ves cómo narraba, la lleva la pelota a la punta izquierda, que no sé qué, Roberto, ¿no? Que por cierto lo imité muchos años, que nunca se dio cuenta que lo imitaba. Entonces, a mí me emocionaba mucho escuchar el partido por la radio, y cuando empezaron en el 78, niños acompañados de un adulto, mi hermano y yo nos íbamos y agarramos de la mano a un adulto y nos metíamos con ellos, pero realmente lo que yo empecé a ver fue a Barbadillo, Tomás Boy, Jorge García. O sea, mis inicios fueron con Tigres. Ajá. Y cuando llegas a Monterrey, pues también hay un cariño muy especial por los Rayados, ¿no? Sí, no. Y podría decir que Monterrey es mi equipo de vida, y soy hijo putativo de Tigres, por adopción, como dice Osvaldo Sánchez, ¿no? Chivas es su equipo de amor y Santos su equipo adoptivo. Yo siento más cariño por la institución de Monterrey, pero sin duda alguna también mis mejores temporadas las di en Tigres. Oye, abuelo, y cuando llegas a los vestidores en primera división, te ayuda mucho estas herramientas sociales que tienes, porque tú sabes convivir, adaptarte, cotorrear al que es muy serio, respetar al que es líder, imitarlos, echarles broma. O sea, eres un tipo que cayó muy bien en cada uno de los vestidores, que generaba un buen ambiente. ¿Cómo fue tu primer vestidor? ¿Quiénes estaban ahí ya cuando estás cerca del debut? Cuando me habla Francisco Vilán y me dice, oye, ven, prepárate porque te vas a ir al Cerrito, es posible que debutes. Yo le dije a mi papá, me están hablando y entonces no me creyó, se quedó dormido, yo me fui a la concentración. Fácil, mi adaptación fue muy fácil, porque también tuve un grupo donde estaba el Guama Contreras, Goyo Cortés, me ayudó mucho Jalapa Ortega, Reinaldo Gualdini, todos ellos, Hugo Enrique Esquivel, que ahora está ahí en el estadio con las tortas, etcétera. Ellos, por mi misma simpatía, y no lo digo por presunción, no tuve problemas en adaptarme. Entonces, mira, abuelito, sabes de lo que se trata. Le digo, sé más que tú de lo que se trata. Hay que divertirse. Entonces, cuando entras en una parte de contagio, eres bienvenido con el plantel. Pero sí, ya en forma seria, yo lo vi el fútbol como diversión, ¿no? Si lo veía como algo trabajo, no lo iba a disfrutar, Javier. Entonces, había esa conexión con la tribuna y con los mismos compañeros, de un contagio que es algo que yo digo divino, es gracias de Dios lo que yo tuve, porque no tenía, como tú lo dices, problemas de adaptación de ninguna manera. ¿Quién te puso el abuelo? Fíjate que un amigo de la colonia Milo Sarazúa, siempre anduve de la mano de mi abuelo, Javier. Mi abuelo era el que sacaba el dinero del pañuelo rojo para irme a los entrenamientos. Entonces, yo en la colonia le decía yo a mi abuelito que cuando yo sea grande, a los 14 años, me voy a llamar el abuelo Cruz en honor a ti. Entonces, cuando yo debuto, pues él ya había fallecido. Pero el vecino me decía, ahí van los dos abuelitos, ¿verdad? Entonces me puso Milo Sarazúa, un amigo de la colonia Talleres. Y en todos lados, desde el principio, el abuelo Cruz. Sí, después era un problema, porque cuando yo llego a Logroño esperaban un abuelo, ¿no? Cuando yo llego a Bulgaria esperaban un abuelito, pero sí, yo lo hice en honor a mi abuelo, y a veces era contraproducente porque me veían y, oye, pues tú estás muy chavo y no eres abuelo. Entonces le digo, no, es un mote que yo me puse en honor a mi abuelo, y había que explicarles a todos por qué el abuelo, ¿no? Oye, abuelo, y bueno, Monterrey muy bien, y luego te vas a España. ¿Cuándo te vas a España, te buscan en España y todavía no tienes representante, o cuándo tienes un promotor? Yo ya tenía un promotor en el 87, me había buscado Reynor Gutiérrez, un abogado. Yo, repito, Javier, no tenía la menor idea de lo que se podía ganar en el fútbol. Entonces, cuando después del Mundial me vienen a buscar unos ingleses, un equipo que se llama el Queen's Park Rangers, que viene a hacer una oferta formal, pues le decía yo a mi mamá, oye, no tenía la menor idea, Javier. Me están buscando, papá, en un equipo inglés. Yo no sé inglés, yo traigo el inglés del It's a notebook, it's a char, entonces, ¿qué voy a hacer?
La primera anécdota que yo tuve del inglés fue en un avión que me dijo la sobrecargo que si quería tomar algo. Yo le dije, yes, ma'am, Coke. Y me dijo, excuse me, no ice. Entonces le dije, bueno, tráigame un Sprite. Entonces, ¿qué iba a hacer con ese inglés yo, Javier? Entonces dije, no, me voy a esperar a una oferta mejor. Y en eso aparece la oferta de Logroñés de un promotor llamado Fernando Torcal con sociedad con Guillermo Lara. Ok. Bueno, y vamos a hacer una escala en el Mundial del 86, cuando tu Mundial era el 90 definitivamente, pero bueno, en el 86 eres el chamaco. Ya me imagino las cotorrizas que le ponías a Bora, ya me imagino cómo traías al pobre Bora a esa edad. Oye, sí, Javier, te voy a contar una anécdota de Bora. Bora es extremo en el aspecto social, es decir, el mejor publirelacionista se llama Bora Milutinovic, aparte de lo deportivo que sabe. Y un día en el estadio de Querétaro íbamos a jugar contra Argentinos Juniors y llega el presidente Miguel de la Madrid, llega el vecino, siempre me quitaba los balones Bora, siempre los que andaba yo firmando siempre me los quitaba, a ver, dame este balón, y se los daba a sus amigos, entonces te hacía firmar y te daba mucho coraje. Ese día llegó al locker donde estaba mi ropa, llega el presidente de sorpresa y él lo primero que ve es mi pants y se lo da al presidente, le dice, mira, presidente, un obsequio, entonces lo obsequió con todo y calzones. Le dije, señor Bora, nomás que van ahí mis calzones, regrésenlos, por favor. Pero mira, Bora, sumamente inteligente, logró formar un gran cuerpo técnico con Miguel Mejía Barón, estaba Memo Vázquez, Mario Velarde, ¿te recuerdas? Miguel Marín. Era una camaradería muy bonita, que todo eso lo llevábamos al campo de juego. Mira, a mí me decía Bora, tú solamente diviértete, contágeme al plantel, cuéntale chistes y vas a ver que les vas a quitar la atención. Y era, de verdad, que era mi misión, Javier, tratar a que todo el mundo estuviera contento. Había gente como Tomás Boy que no permitía una broma, o Hugo Sánchez, o Girarte, pero finalmente todo se adaptaba, ¿no? ¿Sabes qué, abuelo? Te equivocaste, tenías que haber sido estandopero. Ahora me dedico a dar pláticas motivacionales, Javier, a una empresa importante de coaching y liderazgo. El día que tú necesites para tu televisora, mira, la experiencia, no me estoy vendiendo ni mucho menos, pero te diviertes con mis pláticas, etcétera. Muy bendecido, Javier, muy bendecido, pero sí, me buscaba mucho Bora para que yo, oye, ¿cómo ves al plantel? Está tenso, bueno, pues ponte a bailar. Y ya me ponía a bailar ahí, a sacarla. Te identificas mucho en ese sentido, entonces, yo creo, con Jorge Campos, ¿no? Sí, el Brody es mi gran amigo. Él es un poco más de bromas pesadas, yo soy un poco más light. Él es más descarado que yo, porque en el aspecto deportivo me refiero que él físicamente es un avión. Él puede no entrenar y jugar, y uno no. Uno tiene que entrenar porque él es portero y uno es delantero. Entonces, fíjate que finalmente la factura te la cobra el fútbol, Javier, cuando no te preparas. Porque a mí me decía el entrenador Avilán, ya estando como técnico, me decía, tú no entrenes, tú el jueves en el interescuadras y llegas al partido y lo resuelves. Y así pasaba, ¿no? Eras un chamaco cuando se juega el Mundial de 86, eras un chavo, eras un joven que estaba apenas conociendo este increíble evento que organizó México, irrepetible, y cómo te quería la gente, cómo en todos lados el abuelo Cruz era celebrado, era aplaudido. ¿Cómo recuerdas ese Mundial de 86? Pues como un sueño, Javier, como tú lo mencionas. Ahora que pasa el tiempo, pues creo que no lo vamos a volver a vivir. Era una cosa impresionante. Se abrían las puertas en todos lados. De repente llegabas a un restaurante y te pagaban la cuenta, a un banco no hacías fila. Era muy bonito que la gente te reconociera en la calle. Lo recuerdo como la mejor etapa de mi vida, porque era un jugador sin malicia, sin
sin esa parte, ¿no? De arrogancia, todo, yo era de la gente, yo me daba a la gente. Había momentos en que tenía yo 300 gentes para firmarles un autógrafo y hasta que no se iba el último, lo firmaba, etcétera. O sea, todo eso, yo entendí esa parte siempre, nunca fui un tipo arrogante y esa conexión con la gente hacía. Oye, ¿cómo te explicas que en el Azteca pues empieza a gritar la gente abuelo, abuelo, porque eso se gana, es gracia de Dios. Yo creo que es algo muy bonito. No, es impresionante. Mucha gente no lo vivió y los que lo vivieron saben de qué estamos hablando y le explicamos a los chavos, era un fervor por el abuelo Cruz y además en ese momento comerciales, entrevistas, porque justo eras alguien que conectaba muy fácil con la gente y que tenía una sonrisa y que tenía un minuto de atención. O sea, no lo vas a decir tú, pero lo digo yo, por eso te volviste un personaje para contar siempre esa parte del fútbol mexicano con la selección nacional. El Monterrey, no se diga, decían, sacaremos al abuelo de la banca, ¿no? Sí, sí, no, y también, Javier, era una responsabilidad muy grande, no creas. Conforme íbamos avanzando en el Mundial, ya me daba temor entrar y no corresponder a ese grito de la gente, ¿no? Entonces, sí tuve miedo el día de Alemania, cuando los alemanes no se cansaban, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Veía yo jugar a Hans-Peter Briegel por derecha y ya era que iba a enfrentar por izquierda, etcétera. Entonces, sí tienes esa responsabilidad. Ya ahí empezó el temor y ya dejas un poquito la alegría. No sé si me explico. No te lo puedo explicar así, porque lo viví. Y si entro y me lastimo, que fue lo que pasó en la eliminatoria, y bueno, lo único que me dijo Bora, y acertadamente me dijo, mira, ven muchachito, me decía muchachito, yo quiero que entres y contagies a todos, que a Hugo lo abraces y que conectes con él. No te pido otra cosa, que contagies y que trates de hacer un gol, ¿no? Pero Hugo en ese momento pues era el monstruo, ¿no? Hugo era alguien que no se dejaba que se acercaran fácilmente, ¿no? ¿Cómo trabajaste al Pichichi? Fíjate, Javier, que conectamos siempre, ¿eh? Él me ayudó mucho, incluso en la manera de vestir. Él es una persona que todo lo que se habla de él es falso completamente. Es un hombre íntegro, muy solidario. Obviamente, pues, entiende uno esa parte de que venía del Real Madrid, pero él siempre estuvo dispuesto para la selección, dispuesto al compañerismo. La prueba de ello es que logramos el quinto partido, independientemente que haya sido aquí, estuvimos a un paso de pasar a la semifinal, pero fue por esa misma integración. O sea, no se llevaban bien algunos fuera del campo, pero adentro eran unas fieras todos, y era un compromiso grande. Hugo no es difícil, Hugo es fácil de tratar. Fíjate qué interesante que hagas ese desglose. Sí, yo también he tenido oportunidad de tratarlo más en corto y sí es diferente. No sé si le pesa un poco el hecho de pronto de interactuar con la gente, pero es un poco más distante en relación a lo que fuiste tú. Claro, también como bien dices, hizo un carrerón. Oye, y en España de Logroñés, ¿cómo te sentiste? Dijiste, bueno, pues vámonos, ¿te fuiste solo? ¿Ya estabas casado? ¿Te fuiste solo? Me fui solo primero, muy descarado, Javier, lo digo deportivamente porque cuando me hablan para firmar el contrato, me voy julio, la pretemporada empezaba en julio, todavía me doy el lujo de regresar a casarme y me regreso a España una semana antes de empezar el campeonato. No había hecho pretemporada. Entonces me dice el entrenador, Javier Irureta, que fue campeón con Deportivo de La Coruña, me dice que, por ahí me dijo un colega que tú no necesitas entrenar. Entonces, ¿cómo estás para jugar el sábado? Digo, domingo. Digo, muy bien, pero es el Atlético de Madrid, no pasa nada. Y metí el gol 1-0 contra el Atlético de Madrid, fue mi debut. Ajá. Entonces, ahí es donde empieza el problema. Que te sientes un fenómeno, que te sientes que puedes competir con los europeos. Mira, la diferencia entre el futbolista europeo de ese entonces, que fue difícil, éramos 3 extranjeros,
es que el futbolista latino o mexicano no es profesional. Es más profesional el futbolista europeo y hay un abismo total en lo que es el deseo de triunfar en Europa con lo que se gana aquí, no lo vas a ganar en Europa. Tienes que sacrificar parte de lo económico y esa parte es fundamental para que el jugador no quiera triunfar en Europa o salir. Te faltó dedicación, te faltó meterte en el trabajo de preparación para estar a la altura. Sí, yo confiaba mucho cuando empiezo a ver los entrenamientos de que son a muerte, pues acá los haces tenis balón y juegas ligerito y allá no, allá es, oye, ¿cómo un mexicano viene y me va a quitar un lugar? Y empieza el conflicto de intereses, ¿no? Entonces, yo creo, no digo más profesional, sino más visualizarme a corto plazo y decir que si no puedo, si no me cuido físicamente, no voy a rendir en el campo, porque ya enfrentarte al Real Madrid, enfrentarte al Barcelona, pues son equipos de alto rendimiento, ¿no? O sea, yo no tuve esa formación, siempre fui muy abrazado por los técnicos, ¿no? Eras muy natural y te tenías que someter a un trabajo mucho más especializado y ahí es donde no hizo. Y además, recién casado, pues estabas un poco distraído también, ¿no? Sí, pues todo te viene muy rápido y era el sexto jugador al salir a Europa. Si pudiese hacer una retrospectiva de mi vida, hay que trabajar. Hoy día te exige el fútbol de alto rendimiento, trabajo. Y pues, por nombrarte un ejemplo, Mohamed le alcanzaba su talento. Hoy día no creo que le alcance para jugar al fútbol. Entonces, sí, la diferencia entre Europa era que había que trabajar. Yo empecé ya a trabajar más físicamente a los 30 años, que ya vas de bajada en tu carrera. Entonces, si uno empieza a tener una formación a los 20 años, no sé si hubiese jugado en Italia o en Alemania a otro nivel. Yo confiaba mucho en mi capacidad de improvisar, etcétera. Sí, yo creo que futbolísticamente tenías todo, había que acompañarlo justamente con un trabajo disciplinario que te permitiera estar con una base física, en fuerza, en potencia, en resistencia, distinta, porque futbolísticamente, técnicamente primero eras muy rápido, tenías muy buena técnica de golpeo, tenías gol, eras elusivo, conducías muy bien, o sea, eras un jugador muy, muy completo. Los que no te han visto, ahí están los videos gracias a YouTube, y realmente eras un jugador, un natural, pero de esos que llamaban la atención en todos lados. Sí, pero bueno, sí. Si hubiese tenido un Javier Alarcón que me orientara, fíjate Javier, yo te he seguido, lo digo con todo respeto y cariño, eres un ejemplo de vida para muchos de nosotros. En ese momento cuando me hablabas que había que ir a la transmisión, te decía que no podía ir, en ese momento no encontraba esa apertura para decirte me pasa esto, Javier, etcétera. Pero siempre te vi con admiración, eres un hombre, cuando me hablaron de que había que platicar contigo, fui a rentar este traje para poder estar contigo, etcétera. Entonces te felicito, Javier, de verdad. No, abuelito, al contrario, me da mucho gusto volverte a encontrar en el camino. Bueno, regresas a los Tigres de Logroño, dices, te agarró el mal del jamaicón también, extrañaste Nuevo León, extrañaste el cariño, extrañaste la familia, todo. Fíjate que no fue tanto eso, fue más, yo estaba muy a gusto allá, es de los países que me gustaría vivir. De hecho, tengo un departamento allá en Logroño. Esa parte me afectó mucho la cuestión familiar, ¿no? Que la mamá de mis hijas no había logrado su propósito de ser profesional. Entonces, cuando se presentan las dos cosas, van de la mano, que Jaime Rivero y Manuel Rivero agarran al club y me hablan de unos superpalcos y que van a traer a Hermosillo, que van a traer a Negrete, y que yo era de los jugadores que a ellos les interesaba que yo regresara. Entonces me hacen un ofrecimiento, porque yo tenía un contrato por un año más en Logroño. Me hacen un ofrecimiento el triple de lo que yo estaba ganando en Logroño. Entonces, ¿qué haces como futbolista? Pues te vas a lo más fácil, ¿no? Entonces, bueno, tuve que regresarme.
En esa época se empezó a formar la planadora famosa con Pedro García y fue una de mis mejores etapas porque yo regresé al Monterrey, yo no regresé a Tigres. Y bueno, posteriormente viene Miguel Mejía Barón, yo salgo de Monterrey por la puerta de atrás por un problema que tuve con Jorge Lankenau porque yo era el capitán y me tapé la camisa, abaco, etcétera, y él me manda a llamar y me dice que yo estoy fuera del club. Entonces, él intentó por todos los medios de que yo ya no jugara al fútbol. Entre ellos estaba Martelotto, que también lo corrieron, estaba de los Cobos, estaba Misael, el Guamerú, Memo Muñoz también. Entonces, ese grupito de líderes tuvimos a bien apoyar en las primas a los jugadores que finalmente no sabes si realmente pelearte por un grupo cuando sabes que después vas a ser señalado, ¿no? Y fui señalado y puesto en el draft en esa época del 92. O sea, ustedes lo que querían eran participar de parte de la publicidad. No, estábamos peleando la liguilla y no nos querían dar los premios. Él decía que era una obligación ganar el campeonato y nosotros queríamos los premios de la liguilla. Entonces, pues, él fue muy visceral siempre, aunque finalmente después tuve el gusto de conocerlo en la cárcel, lo iba a visitar, siempre un tipo muy, pues, de una sola pieza, ¿no? No, aquí no se paga por objetivos, aquí se gana por objetivos y si quieren y si no se van. Entonces nosotros, pues, teniendo la fuerza que teníamos, nos tapamos, nos pusimos unas tafetanes aquí y nos mandó llamar uno por uno, ¿eh? Oye, abuelo, ¿y qué técnico crees que sea el que más te enseñó, el que más te ayudó? Pues hubo varios. Mira, tuve 30 y tantos técnicos. El primero, Avilán, sin duda, a quien merece todo mi reconocimiento, quien fue mi padre deportivo, su esposa Laura Avilán, a quien yo le aprendí mucho, perdón, fue a Ricardo Lavolpe. Ricardo me enseñó cosas que yo no sabía de niño. Yo a él lo tuve ya en el 94, pero de los técnicos con mucha visión y que te hacen jugar, no es lo que se dice malo de él, es un tipo que, independientemente de su carácter, fue el que más me enseñó. Y a integrarme como persona fue Miguel Mejía Barón. A ellos les aprendí muchísimo y sin duda alguna han sido dos técnicos que me han marcado junto con, lógicamente, con Avilán, pero estas dos personas fueron las que me enseñaron mucho. O sea, Lavolpe te enseñó a interpretar mejor el juego, la parte táctica, movimientos, optimizar tu esfuerzo, jugar para los demás, para el equipo, etcétera. Sin duda alguna, sin duda Lavolpe, un estratega en ese entonces te decía por dónde te iban a atacar o por dónde te iban a hacer daño o por dónde podías hacer daño, etcétera, y hace cuenta que lo dibujaba el partido como se iba a dar. Incluso hasta el marcador te decía, si no hacemos esto vamos a perder así, y perdíamos así, etcétera. Entonces, interpretábamos de buena forma, y Miguel nos enseña cómo un técnico puede ser frontal con el jugador independientemente de que esté en el campo o no. ¿En Bulgaria cómo te va, abuelo? Fíjate que en Bulgaria yo me voy porque tuve un problema con don Carlos Milok, que en paz descanse. También una persona que no teníamos, pues, esa empatía deportiva. Y yo empiezo a juntarme con Emil Kostadinov. Entonces, él decía que él y yo hablábamos mal de él, etcétera. Ahí estaba Orduña y bueno, nos da de baja a mitad de temporada. Y él me dice, Emil, oye, pues vámonos a Bulgaria, creo que puedes jugar en el fútbol de Bulgaria. Y me voy con Emil. Estuve allá aproximadamente unos 8 meses. Obviamente me ofrecieron un contrato pues no muy bueno y yo no aguanté el frío, me tuve que regresar. Jugábamos con una pelota roja impresionante, pero la experiencia de volver a Europa creo que no era ese momento. Yo estuve a punto de irme al Rayo Vallecano cuando Hugo jugaba ahí, porque él quería que Onésimo jugaba por derecha y yo jugara por izquierda.
Entonces le hacen una oferta a Tigres y no la acepta, pero yo iba a emigrar en el 93 para Europa nuevamente. Oye, entonces con don Carlos Milok tuviste también tus encontronazos. No, pues son deportivos. O sea, él decía que yo tenía que venir a seguir a lateral. Y yo le decía a don Carlos, pues si lo sigo no va a tener piernas para volver. Entonces, era cuando empezaba el fútbol moderno, ¿no? Del 97, 96, donde él quería que siguiéramos a lateral. Imagínate un partido que yo tengo muy presente con la selección mexicana, donde yo entro en el segundo tiempo y me dice Miguel, ¿vas a tapar la salida de Maldini? Le dije, no, que tape la salida mía, no voy a tapar la salida de Maldini. Entonces lo dejé que se fuera una vez y la tercera vez lo agarré en contragolpe y ya no fue Maldini. Es decir, hay entrenadores que interpretan o no conocen bien a su jugador. Hay que conocerlos bien para saber que yo no soy un jugador para regresar al correteo famoso, ¿no? Pero sabes que también te volviste un jugador con sitio, con oficio, con experiencia y también un poco, o sea, normal, o sea, ya tenías cierta jerarquía y decías, no me hagan correr tanto, o sea, ya también eras un poco rebelde. Sí, no, pues, o sea, sabías para qué eras bueno, ¿no? Imagínate pedirle a Antonio Carlos Santos que corretea al volante, pues no lo va a hacer. Es decir, hoy día ha desaparecido el talento, Javier. Hoy día el fútbol se paga a la escasez. El talento está en un periodo de extinción. No sé si me explico. Antes había mucho talento. Hoy día te sientas a ver un partido y dices, a ver, ¿a quién veo? ¿Sabes a quién me gusta ver hoy día? A Sangüesa. Disfruto verlo porque sabes que se va a sacar de la chistera alguna jugada, etcétera. Y ves partidos, la verdad, muy aburridos, de verdad. Yo escucho tus partidos también, estoy ahí al pendiente y hacen pinceladas algunos jugadores, pero no veo talento, es decir, hasta también en la forma de narrar. Yo digo, a ver si Javier agarra el micrófono, y aunque nuestro amigo el Padre Santo también es un buen narrador, pero yo hoy día disfruto ver talento y no veo mucho talento. Sí, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, Ángel Mena sí te llena un poco el ojo, ¿no? Claro. Pero sí escasean, tienes toda la razón. Oye, abuelo, ¿y qué sigue en tu vida? O sea, ¿estás dando las conferencias? ¿Estás con tus proyectos? ¿Qué sigue por tu libro? ¿Qué onda? Fíjate que lo voy a presentar en diciembre, Javier, y si me permites, quiero que seas mi padrino de libro. Ya tengo por ahí algunos patrocinadores, he estado hablando con Carlos Bremer, lo conoces perfectamente. Es un libro muy simple, es justamente cómo se puede llegar a jugar fútbol profesional siguiendo el camino del mapa, ¿no? El camino, lo que tú comentabas, obviamente las mujeres, todo lo que representa los buenos carros. Yo me acuerdo que mi primer coche me dijo mi hermana, te voy a comprar un carro. Le dije, cómprame un Mustang convertible. Dijo, no, te voy a comprar un Volkswagen. Y me compró un Volkswagen. Entonces, esa parte de tener respaldo de alguien que quiere lo mejor para ti es importante. Entonces, yo creo que hoy día el jugador está más preparado, el jugador es más inteligente. Yo soy de la idea de que el jugador tiene que tener su representante, porque cualquier jugador que venga de Argentina, de Uruguay, y sí, soy campeón del mundo, y empiezan a mirar, ¿viste? Y empiezan a venderte jugadores, y ¿por qué no los mexicanos? Yo creo que en esa parte al futbolista mexicano falta que los directivos lo entiendan, que es para jugar al fútbol, y el futbolista tiene que tener alguien que administrativamente lo represente. Y hay directivos que toman a mal que un futbolista mexicano que empieza tenga su representante. Entonces, esa parte yo creo que es fundamental entenderla, ¿no? Entender, y otra cosa muy importante, Javier, que yo tuve la oportunidad, aparte de que estuve en España, estuve viendo mucho fútbol, iba a ver a Pamplona, iba a ver a Zaragoza, iba a ver al Barcelona. Lo que yo aprendí, ¿sabes qué aprendí? Para que nuestro fútbol crezca. Creo que es muy importante el comentario que te voy a hacer. En los equipos formativos
tienen gente que no está pensando en tirarle la cabeza al de arriba. Entonces, ¿qué hacen los directivos? Remuneran bien al de fuerzas básicas para que el de fuerzas básicas no esté pensando en irse a otro trabajo. Porque aquí en México existe el que va a trabajar con los chavos y está trabajando en un colegio, porque no hay buena remuneración en fuerzas básicas. En la medida que el directivo piense y encuentre técnicos formativos, ese día los clubes van a crecer y van a emigrar muchos jugadores a Europa. Estoy de acuerdo con lo que decía La Volpe, me quedo con un adagio de él que decía que hay que trabajar de una forma distinta con los profesionales del primer equipo, porque al jugador hoy día yo he visto entrenamientos que los haces jugar a 2 toques, a un toque, línea de 5, 5, 3, 2, y les quitan la capacidad de improvisar. Yo formaría en fuerzas básicas jugadores que crezcan con talento, con una formación de 4-3-3, buscar a esos extremos punzantes, porque son los que ahora pueden romper un sistema de juego. ¿Y cuál es el jugador que te desequilibra? Pues el que te rompe un sistema de juego, el que te desequilibra. Tú ves un Tecatito, un Arellano, etcétera, jugadores que te rompían un sistema. Entonces yo creo que el directivo tiene que pensar en formar entrenadores, valga la redundancia, formativos, para que no estén pensando a qué hora le tiran la cabeza al Tuca para yo sé dirigir, o a qué hora le tiran la cabeza a Mohamed para yo poder dirigir. Esa parte nos ha faltado como directivos. Por eso ahora que me decías, ¿qué sigue? Me gustaría yo formar parte de un club como asesor, como de pantalón largo, y no me estoy vendiendo simplemente mis conocimientos deportivos. Yo estoy preparado para poder afrontar cualquier situación, obviamente haciendo las cosas correctamente, porque se hablaba del abuelo que me platicaba el otro día un colega tuyo, Raúl Sarmiento. Oye, ahora que te veo, me decían que te veías mal, que estabas mal. Le digo, no, pues estoy muy bien, siempre he estado bien. El hecho de que no esté públicamente en los medios no significa que esté mal. Pero sí, en definitiva, creo que mi talento, mi forma de ver el fútbol aportaría mucho en algún club. Y si puede ser Monterrey, ni me estoy vendiendo, ni mucho menos. Pero uno como exfutbolista tiene mucho que aportar al fútbol mexicano, Javier. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido abuelo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo honradísimo. Cuando quieras hacemos la presentación del libro con muchísimo gusto. Creo que tienes un lugar y tu legado hay que comunicarlo, y qué bueno que te animaste a dejar esto por escrito. Te mando un fuerte abrazo, abuelito. En el camino andamos. Dios te bendiga, y quiero dejar en el corazón de la gente, sé que tienes muchos seguidores. Esta pandemia nos ha ayudado a recapacitar. Vivíamos deprisa, yo diría, murió la prisa y renació el tiempo. Es tiempo de hacer un alto, reconocer que Dios es soberano, que nos integremos como familia. Ahora que esta pandemia nos ha hecho reflexionar, no todo es malo. Yo creo que todo, si lo vemos de un punto de vista espiritual, yo creo que aprendimos de todo esto, estamos aprendiendo. Yo me acerqué más a Dios, me acerqué más a mi familia. Yo deseo paz en los corazones, en tu familia, Javier. Que Dios los bendiga siempre, y siempre estoy a tus órdenes. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.